Hola, 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 queridos amigos, una vez más con ustedes en este programa Entre Amigos con su servidor Robert Sánchez, con nuestro fiel amigo Andrés que siempre nos acompaña. Estamos contentos y estamos muy emocionados con estas emociones, este tema que hemos traído en este espacio, y esperamos que hayan sido de bendición para aquellos que nos han escuchado y nos han visto a través de las plataformas. Estamos contentos porque ustedes nos escriben y nos hacen sentir de que están participando con nosotros. Yo quiero darle gracias a todos ustedes y quiero, por favor, que ustedes continúen dándole me gusta a estos videos, de modo que pueda abarcar y pueda extenderse este mensaje a varias personas en su entorno. Estamos muy emocionados, Andrés. ¿Cómo estás tú hoy? Estoy bien, creo, pero también emocionado y también un poco nervioso de Ujú. compartir de nuevo. Como siempre es un desafío muy grande para mí de hablar en un idioma que no es mi materna, pero seguimos y estoy mejorando y practicando día a día y así es la vida. Sí, bueno, esto de sentirnos, de esos sentimientos, ya hemos hablado de que es un sentimiento que nos hace reaccionar, y luego estamos hablando también sobre los sentimientos cuando nos quedamos en ellos, ¿no? Y hemos avanzado en estos días hablando de varias cositas que nos ha llegado a explorar y a entender un poco más aquello que Dios nos ha dado para poder dar respuestas a los eventos de la vida. Y gracias a Dios y Andrés nos ha ayudado a mostrar varias caritas que expresaban nuestras emociones, ¿no? Y también estuvimos hablando sobre el diamante cognitivo, de cómo esto pues es lo que normalmente hacemos cuando se trata de emociones. Y bueno, estamos trabajando con el modo de cómo vamos a gestionar estas emociones, y hablamos del tema pasado, estábamos hablando de hacer un chequeo de realidades. Y bueno, queremos seguir tocando varios temas que son de interés para todos nosotros, y espero que sea como una llave, ¿verdad? Y sea como un proceso de aprendizaje para todos los que nos escuchan. Y Andrés, cabe destacar de que en este mundo moderno, pues siempre lo que adquirimos viene con un manual, ¿no? Este, los carros vienen con manual, las licuadoras, las aspiradoras, los teléfonos, todo viene con un manual de uso. Y nosotros también somos adquiridos, y poco sabemos sobre el manual de conducta, ¿verdad? El manual de Comportamiento. cómo comportarnos, qué hacer. Y no es porque no exista, porque si vamos a profundizar, y aquellos que tienen conocimiento de la materia, podemos saber de que hay manuales, ¿no? De cómo regir, cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar nuestros comportamientos. Y de eso queremos hablarle en este día. Sí, es difícil de gestionar nuestras emociones, pero es más fácil, es más probable que podemos gestionar nuestros sentimientos. Claro. Eh, y bueno, como tú hizo un buen resumen, Robert, hablamos sobre las estrategias para gestionar y este diamante cognitivo. Y, y el último episodio estuvimos hablando sobre el primer paso en el círculo de cambios, que era ese chequeo de realidades, que realmente es un paso muy importante para empezar haciendo un cambio en nuestra vida. Em, y, y estuvimos hablando sobre este ejemplo de nuestra amistad, Robert, Sí, viajando en Estados sí, Unidos. sí, el ejemplo. Pero yo quiero dar un testimonio más vulnerable hoy sobre mi vida y también un comportamiento que realmente era muy, en en su base era muy, eh, tenía esa base de destruir y no de, Defensa. sí, Ujú. eh, De ataque. de ataque, sí, y no de construir. Ujú. eh, y no era constructivo, era más eh,
como el revés de constructivo, Destruir. destruir, sí, sí, sí. Pero Andrés, antes Sí. de que tú entres en el detalle con un testimonio, nos gustaría para los nuevos personas que nos están escuchando y viendo que hemos trabajado con varias emociones que le hemos llamado emociones básicas y entre ellas pues hablamos de las emociones que conocemos, que es la ira, la tristeza, la alegría, hablamos del miedo y hablamos del asombro, también de la vergüenza. Y bueno, estas emociones, pues hablamos que muchas de ellas no son ni buenas ni malas, son amorales y que vienen automáticamente como respuesta ante los eventos de la vida, ¿no? Y que la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que con el sentimiento la emoción me activa y yo empiezo a interpretar de acuerdo a lo que yo tengo en mente, de acuerdo a lo que yo he aprendido y sigo en ese ciclo, ¿verdad? Dando vueltas de un pensamiento a un sentimiento, de un sentimiento a un comportamiento y a una reacción. Entonces todo eso pues nos llevó a ver de que las emociones de por sí no tienen, no es ni buenas ni malas, ni santas, ni satánicas, solamente que son emociones como respuesta a los eventos de la vida, para las cosas que nos pasan. Hay una emoción que se encarga de reaccionar, hacernos reaccionar y atender el evento de la vida. Y los sentimientos, bueno, ya es cuando yo me encierro en, ese, en esa conclusión o en esa interpretación que le podemos dar a cada emoción. Por eso Andrés nos va a dar un testimonio, pues, de cómo él veía las cosas, ¿no? Como emoción. Sí, porque yo tenía, como en el primer paso de ese círculo de cambios, tenía un chequeo de realidad que no me gustó mi manera de mi comportamiento cuando estaba en una situación cuando alguien le pasé a mí límites Cuando con, pasaba a tus límites. sí, Ajá. personales, ¿no? Ujú. Porque eh, yo tenía un, eh, una información que de tener conflictos no era algo bien, Ujú. eh, y también que no era aceptable de que mis límites personales no era tan importante. Eh, Es decir, como que tener límites de protección para ti no eran importantes. Es no, decir, como mi valor, ok, no, no tenía valor para no, ti defenderte en este sí. caso, ¿no? Y no es como que alguien estaba matando a mí o algo, ¿no? Ok, Atacando a mí físicamente, pero cuando yo me sentí como esa emoción básica ajá. de ira, Ujú. yo yo no permití esa emoción porque no había un espacio para expresar en la situación cuando me sentí ese señal que Ok. alguien estaba, Es decir, si alguien pasaba los límites sí. tuyos, es decir, que te va a ofender o se metía contigo personalmente, ¿cómo reaccionabas tú? Eh, yo me caí, no me hablé, No hablabas. yo no hablaba, o Ajá. tal vez yo reía. ¿Se reía? Ajá. eh, y después mi sentimiento con este ira se cambió a eh, una, un sentimiento que era como, ¿cómo es la palabra? Es como después de la ira viene esa emoción que es, o sentimiento que es, Resentimiento. sí, Ajá, ajá. eh, sobre la persona. Ok, sí, sí. Y yo me hablé con otras personas que no estaban en la situación sobre esta persona. Yo hablaba mal, yo decía cosas negativas sobre esta persona, aunque yo no sabía que realmente esa persona estaba eh, Pensando pensando parecido. en pasar mis límites personales o si quería hacer algo malo para mí. Ok. Yo no tenía esa... eh, yo no tenía esa manera de gestionar una situación cuando yo me sentía esta emoción. Es decir, la reacción que usted tenía Sí, al ser violentado, sí, ¿verdad? La primera,
emoción que usted tenía era rabia, Sí, pero por no manifestarla, tú te quedabas callado, tenías una reacción, sí, ¿verdad? Corporal, que eso lo veíamos en el diamante, y luego tú tenías un comportamiento, y el comportamiento era ir a buscar como aliados, donde tú te sentías seguro y empezabas a hablar mal de la persona que había pasado tus límites, exactamente. sin saber si lo hizo voluntariamente o involuntariamente, con verdad o con... Pues es muy buen ejemplo de... Yo creo que el sentimiento que me sentí, yo solamente conozco la palabra en inglés que es como sentir bitter. Esa Ujú. es la palabra, Amargura, sí. amargura Ajá, sobre la persona. ajá, Y también mi corazón, mi mente ajá. estaba eh, lleno de ese Odio, odio ajá. sobre esta persona. Y ese no, yo no creo que ese era un comportamiento y no me gustó, no un comportamiento bien que Dios tiene para nosotros, ni un comportamiento que es agradable que yo quería ser conocido, eh, porque yo quiero ser una persona que son real, Ujú, pero también que puedan amar a los demás. Y ujú, a veces de amar a alguien es también de expresar tus límites, ¿no? ujú, claro, claro. Entonces, yo tenía ese miedo de tener el conflicto, entonces yo nunca confrontó la persona en la situación cuando hablaba de mí y yo me sentí ese el límite que era pasada o Ujú, pasado de ujú, mis límites personales. Nunca tenía la confianza de preguntar. ujú, Es usar este ira no para gritar, ah, mamá, hacer un show. un show, no, Ah, pero usar esta emoción para, ah, ese es un señal que tal vez esa persona está pasando mis límites personales y tal vez la persona no sabe. ujú, Yo necesito preguntar para ser curioso qué está pasando en esta situación. exactamente. Entonces, ese era el segundo paso que estamos hablando sobre ahorita, es tener esa meta de cómo yo puedo gestionar, mejorar en mi manera cuando yo siento esa emoción de Ujú, ira. ujú, Y, y una de las metas que yo tenía es, tú y yo también, Robert, ha hablado mucho sobre este versículo en la Biblia y todos nosotros también conocen que Jesús estaba hablando sobre los dos commandments, en inglés se llama más importantes, ujú. Los dos mandamientos más importantes, sí. que era de amar Dios sobre todas las cosas, y amar a su prójimo como a ti mismo, a ti a mismo. ti mismo. Y yo tenía la dificultad de de amar a mí mismo. Ujú, Entonces mi meta era de crecer en el amor que Dios tiene para mí, eh, ujú. para amar también a los demás. Yo no sé si ustedes están entendiendo mi testimonio, pero es algo muy profundo. Yo creo que es algo que muchos de nosotros podemos, que ustedes también pueden conocer. Yo no sé, pero en mi vida y mi experiencia es algo que cuando yo hablo con otras personas, es algo también en la iglesia que, no solamente en la iglesia, en la sociedad, en El nuestra cultura, trabajo. en todos los lugares, es muy difícil cómo podemos tener un conflicto con alguien y resolver el conflicto en una manera que es constructivo. Ujú. Hay mucho de nosotros, Andrés, y me gustaría, gracias por este ejemplo que tú has dado. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta para dar más, entender un poco más este ejemplo que tú nos traes, que ha sido muy bueno. Y es que chequear hacer un chequeo de realidades y establecer metas son llaves, ¿verdad? Son, como diríamos, herramientas que podemos tener cada vez que experimentamos en nuestra vida emociones que pueden llevarnos a alterar y que nos ha ayudado durante muchos años a reaccionar de una manera que no sabíamos por qué reaccionamos. Y vale la pena destacar que en el ejemplo que Andrés nos trae, él dice que cuando él sentía que sus barreras, que sus límites eran sobrepasados, es decir, que le tomaban el pelo o que, que se metían en su intimidad, qué sé yo. Bueno, cada uno de nosotros pues sabe
cuando ya rebasa los límites, ¿no? Entonces él actuaba, le daba rabia, pero su rabia no era manifestada porque él aprendió de que eso no se debe hacer y que sus límites no deben tener ninguna importancia. Pero para manifestar su rabia, ¿verdad? Su destello de la emoción, ¿verdad? Que lo invade como una respuesta a lo injusto que él está experimentando. Entonces él va y busca apoyo en otras personas, aún sintiendo amargura en su corazón con la persona que supuestamente ha pasado sus límites, intencionalmente o sin intención, pero ha pasado sus límites y empieza a hablar mal de esa persona basado en un miedo, porque tal vez él no tenía la voluntad o el coraje necesario de confrontar, hacer una confrontación allí, como dos personas, ¿verdad? Y buscar la solución del conflicto. Pero allí vamos a entrar en algunas preguntas, Andrés, para poder llevar este ejercicio como herramienta en nuestras vidas de cómo vamos a comunicar cuando estamos sintiendo emociones que llegan y ¡bum! Nos invaden, ¿no? Decíamos que era como una corriente que llegaba y nos hacía sentir, pero luego lo que tú haces con esa emoción ya es una parte de sentimiento. Es ahí donde usted entra con la amargura, con el odio en el corazón. Y es que este es un ejemplo basado en rabia, ¿no? Puede ser también un ejemplo basado en tristeza, qué sé yo, en miedo, puede ser también en asco, en rechazo, en algo que te produce vergüenza. Pero en el caso ¿podría darnos un ejemplo, Andrés, de cómo sería, qué sería el pasar tus barreras en ese entonces? Sería que alguien te preguntara muy directamente a ti sobre algo muy personal, acerca de tus padres, acerca de ti mismo, de repente que no creyera en ti, algo así. Sí, cuando alguien, yo Depende creo en que tela de juicio, ¿no? uno de mis tendencias, y como te- tenemos esa expresión también en inglés, yo no sé si existe en español, pero es como the Achilles heel, como my weakness, Sí, mis debilidades. mis debilidades es cuando alguien no confía en mí. Ujú. Cuando alguien pregunta en como mi credibilidad como Ajá, persona, ajá, o alguien hace preguntas muy directas que son realmente personales para ajá, mí. ajá. Y, y es muy difícil para esa persona de saber estas cosas Claro. cuando yo no comunica que Ajá. ese es mi límite, y no me gusta cuando preguntas así o cuando hablas así para mí, Ujú, ujú. porque me siento que tú estás preguntando a mi credibilidad como persona, pero al Exacto. mismo tiempo estás preguntando acerca de cosas que son muy personales para mí. Ujú. Y lo que yo también estaba pensando ahorita cuando tú estabas hablando, Robert, es también el versículo en la Biblia, cuando la Biblia habla sobre que antes de llegar a la alta, tú necesitas resolver tu conflicto con yo creo que Sí, es un sí, sí. parafrase, pero tú necesitas resolver tu conflicto Con con tu tu hermano. hermano Ajá. antes de llegar al Al altar. altar. Ajá. Porque cuando yo sentí ese sentimiento que es Amargura. amargura, Ajá. no me sentí paz, No. y no me sentí como que este manera de gestionar, no de gestionar, pero de Reaccionar. reaccionar, Ujú, no produjo un paz, ujú. no resolvió el problema que yo tenía. Eh, Cuando yo hice ese chequeo de realidades con muchos ejemplos, Ajá. eh, con- cuando yo he tenido un montón de conflictos y problemas y Vivencia, sí. vivencias, Ujú, yo quería cambiar, ujú. porque yo pude ver que el fruto de esta manera de reaccionar no era de Dios. Eh, entonces, ahí, después de este chequeo de realidades, yo quería llegar a esta meta de, en el momento cuando sentí esta emoción, yo quería empezar de responder de esta emoción, de liberar,
de mí, también a mi A la otra hermano, persona. Ujú, de preguntar. ujú, Cuando yo me sentí era, el clave para mí era preguntar. Cuando tú dices así, yo me siento así, me siento como que tú estás preguntando a mi credibilidad como persona, o ujú, cuando tú dices sí, ese es que tú estás comunicando a mí, ujú. o cuando, por favor, no me preguntas sobre estas cosas porque para mí es muy personal. Ujú. Y eso sería algo, la libertad que tiene que llevar el comportamiento basado en seguridad, basado en que, en la verdad, ¿no? Y esta es una de las cosas, Andrés, que vale la pena destacar, queridos amigos, de que los eventos de la vida a veces van a ser un poco injustos, tal vez, o para nuestro punto de vista, o van a pasar muy rápido, que usted a lo mejor no va a recordar qué pasó, cómo lo dijo, qué no lo dijo. Y es por eso que nosotros a veces tenemos que hacer un chequeo. Y si no tienes tiempo en el momento de la confrontación, pues entonces a los 5 minutos hace un chequeo y vaya, Andrés, lo que tú me dijiste, lo dijiste porque tú estás pensando mal sobre mí. Tú crees que yo estoy siendo el infiel a mi esposa, por eso es que tú me dijiste eso. Antes de yo tomar una decisión de ir a hablar sobre que Andrés está faltándome el respeto, está dudando de mi posición como hombre, de mi fidelidad como hombre con mi esposa y empiezo a inventarme un mundo y a estar en ese círculo, ¿verdad? De sentir rabia y la rabia me hace sentir miedo y sentir odio y vivo en una enfermedad que ni me libera a mí ni lo libera a él en vez de repente de hacer una pregunta. Este, Cuando tú me bromeas de la manera que bromeo, o cuando tú me haces esas preguntas directas, o cuando tú estás insinuando, yo siento que tú insinúas con tu palabra que yo soy infiel a mi esposa, tú lo dices en juego. Y él podrá responderme, no, yo no se lo estoy diciendo, no, ni eso no me pasó por la cabeza. Entonces yo automáticamente corto el cable. Eso no es lo que él dice. Y si él me está mintiendo, ya es una responsabilidad de él, no es la mía. Pero yo tengo que, en lo que dependa de mí, estar en paz con todos. Y yo tengo que estar en paz con el individuo. Y eso sería un chequeo, el chequeo de realidades. Establecer mis metas es cómo, qué es lo que debo de hacer. Yo no quiero hablar mal de Andrés, yo no quiero tener un problema ni buscar personas y ponerlo a él en contra como el malo que me está atacando. Pero lo que yo quiero es tener una libertad y decirle, mira, por favor, la manera que tú te juegas, la manera que tú me preguntas, la manera que tú llegas a mí, pues no me siento respetado. Tú pasas mis límites. Me gustaría que en lo que más puedas, que lo evitaras. Sí. Y es la manera mejor que podamos hacer. Con esto no quiere decir que ya es una magia, ¿no? ¡Bloom! Y desde ese día fueron felices hasta que la muerte los separe. Es probable que yo tenga que hacer varios ajustes, Sí, ¿verdad? hay como pasos para llegar. Pasos para llegar hasta Sí. esa meta. Sí, sí. Y, y a veces yo tengo estas metas de resolver todos los conflictos con mis hermanos y de crecer en una manera constructiva en esta relación con todos que yo estoy relacionando con diariamente, Ujú, pero también hay una realidad en la vida. Y Jesús también hablaba sobre que eh, no, ahora no estoy seguro si era Jesús, pero en el Nuevo Testamento había un ejemplo que cuando tú tienes un conflicto con alguien, es importante de ir a resolver, a hablar sobre esta ujú, persona, con esta persona, y si la persona no quiere escuchar, ujú, tú puedes ir con una otra persona ujú. que pueden escuchar Un también, testigo. un Ajá. testigo Ujú, para ser como proteger esta ajá. relación. Y si aún no llegas a resolver este conflicto, Ajá. eh, tú no puedes seguir con esta persona. Exacto. Y, y, eh, y para mí yo tenía esta meta que tal vez, esa expectativa que tal vez no era real como en la vida, porque tal vez esa persona no quiere continuar conmigo, Ujú,
realmente no tiene confianza en mí Ujú, mismo, o tal vez no quiere ser vulnerable conmigo ujú, porque de, de su manera de comunicar es una manera de proteger a esa persona mismo, ¿no? ujú, ujú. Eh, Como de atacar. Entonces, em, yo preparé esa foto para mostrar que tenemos muchas metas. Tú puedes ver que nosotros somos como esa persona que está en la bicicleta y esa meta. Y ese pasos en nuestra expectativa eso es muy fácil. Como Robio estaba hablando sobre este ejemplo de mi vida, entonces eso parece muy fácil. Entonces, cuando yo siento ir próxima vez, yo necesito ir a preguntar, pero no es así. Y la realidad es que es muy, el mundo es muy Complejo. complejo y hay muchas cosas que son fuera de nuestro control, Ujú, pero lo más importante es que yo tengo mi meta yo tengo mi proceso ujú. de ir a esta meta, ser una persona que ama más a mí, también a Al lo, prójimo. al prójimo. Ajá. Yo no sé si ese Sí, puede explicar mi testimonio sobre cómo yo puedo crecer como persona y gestionar mis sentimientos mejor y mi ujú. comportamiento. Claro, sí, sí, de eso se trata, ¿no, Andrés? De que nosotros podamos tener libertad, de que lo que Dios nos ha dado a nosotros es para tener libertad, no para atarnos, no para encerrar, ni a veces el no conocer lo que yo estoy sintiendo, el no reconocer la emoción que yo tengo, pues nos hace mezclar, ¿no? Y el inhibir, el prohibir de que yo me sienta, que tenga una reacción, ¿verdad? Pues me va a hacer buscar otros individuos, como es el ejemplo tuyo, ¿no? Para ir a hablar mal de lo que yo sentí o cómo me hicieron sentir. El no conocer cuáles son mis límites o lo que a mí me gusta y no me gusta y no presentarlo a los demás, pues me hace ser una persona vulnerable, que cualquiera persona me puede atropellar cada vez que quiera. Entonces es importante, como tú dices, que a veces cuando estamos haciendo el chequeo de la realidad de por qué lo hizo, cómo lo hizo, si es verdad o es mentira, a veces esto nos llevar a tomar una meta, ¿verdad? Tener una meta en la vida con muchas expectativas de que las cosas pueden mejorar. Pero en la realidad, ¿verdad? Mm. Cuando estamos bajo presión, cuando empiezan los niños a llorar y a pedir lo que tienen que pedir y empiezan, hay hambre y hay un sinfín de factores que causan presiones que cada uno de ustedes pues, puede saber a lo que yo me refiero. Uno no está pensando tan cognitivamente, ¿verdad? Uno no está pensando de una manera tan calmada que voy a poner meta y si aquel me gritó yo no le voy a preguntar, ¿por qué usted me grita? Usted cuando me grita es porque me quiere agredir. No, yo creo que lo más probable es que va a salir otro grito, ¿me entiendes? Como autodefensa. Y luego, pues, si lo atacan, va a atacar, no se va a defender. Pero es muy importante que la meta, como dice Andrés, no importa en cualquiera de la expectativa o en una realidad, la mantengamos, porque lo que está a nuestro alrededor es incontrolable, es muy vulnerable, es impredecible. Y vemos en la chica de la bicicleta aquí que se consigue pues una, una, un agujero con unas rocas que tiene que bajar para seguir conseguir la primera banderita y luego hay un puente y luego tiene que ir en barco y luego tiene que pasar lluvia y todo hasta llegar a su meta final. Y es realmente lo que nosotros estamos experimentando diariamente cuando hablamos de emociones. Experimentamos un sinfín de emociones dado a cómo se está el país, cómo está la economía, cómo está lo de la gente, la pandemia, quién se murió, quién está trabajando, quién no está trabajando. Y eso a nosotros nos hace reaccionar con un sinfín de emociones que hace que nuestra mente produzca un pensamiento, puede ser catastrófico, ¿verdad? Y de ese mismo pensamiento, pues nos lleva a experimentar otras emociones y vivir en un sentimiento que es pasivo y que a veces aún las personas que creemos nos hace dudar. ¿Por qué? No porque renegamos de Dios, sino porque de repente
las estrategias que hemos aprendido, los versículos que han aprendido, pareciera que quedaran sin fuerza. Yo no sé si a ustedes les pasan eso, pero parece que lo que yo he aprendido hasta hoy no me da resultado con el problema, el conflicto que estoy atravesando ahorita. Lo que yo aprendí en mi escuela dominical no me es suficiente. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Dice que no se conforme a este momento, a este siglo, sino que transforme por medio de la renovación del entendimiento. Es yo debo entender, ¿verdad? ¿Para que qué? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad que es agradable y perfecta. De eso se trata. ¿Cómo experimentar lo agradable, lo perfecto, lo que libera? Porque Dios nos ha traído a estas emociones para tratar de dar una respuesta a los eventos de la vida y llevarnos a nosotros por el camino de la autorrealización, de conseguir la meta en la vida. ¿Cuál es la meta en la vida? ¿Qué será lo que usted tiene de meta en la vida? Creo que vamos a tener muchas opiniones, muchas opiniones Sí. diferentes. Pero lo que más importante de todo esto es que yo quisiera entenderme un poco más, Andrés. Y de este programa ha llegado a ustedes con el fin de que podamos entendernos, porque una vez que yo entiendo, ¿verdad? Una vez que yo soy renovado, dice, puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. En este caso, en el término, pero también el cambiar mi manera de pensar va a activar de cómo yo me comporto. Eso va a afectar en la manera que yo me relaciono. Porque si yo hago un chequeo, Andrés, yo no sé si podemos ir al dibujo del círculo. Sí. Si yo hago un chequeo de realidades en este círculo de cambio, entonces yo estoy experimentando en mi intimidad, en mis tiempos de reflexión. Yo voy a saber si eh, tengo que preguntar a Andrés la próxima vez si cada vez que él hace esto me dice que si yo regresé el dinero completo a las arcas, eh, él lo dice porque él duda de mi fidelidad. Porque cada vez que él me menciona el dinero, que si yo estoy regresando el dinero, pues me hace sentir incómodo. Pareciera para mí que él no me está respetando, me siento irrespetado y eso me hace tener rabia. Mm. Y esta rabia, si yo no me defiendo con ella, porque pienso que es injusto, y le hago ver de que yo he regresado el dinero, que yo no tengo. Entonces yo voy a tener muchos pensamientos locos, ¿no? Y digo, no, a lo mejor me van a denunciar, a lo mejor me van a meter preso, a lo mejor. Y todo eso me va a llevar a un sinfín de emociones y voy a estar en ese círculo sin parar. Pero una vez con el chequeo de realidades, de verdad, yo establezco las metas que es de preguntarle a Andrés, Andrés, ¿dónde quieres llegar tú con esto? ¿Cuál es y manifestarle, ¿no? De que a mí Mm. me gusta de que la gente si tiene alguna duda a mí que me lo pregunte y no me lo haga ver como una sospecha, como con una pregunta como que, ¿sí regresaste el dinero completo? Y las sonrisitas, ¿eh? Entonces, wow, tal vez la primera tú la aguantes, la segunda también, pero ya la tercera y la cuarta entonces ya va a ser como parte de un juego. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? Una parte de un juego que no se sabe si es en verdad o es mentira, si era una broma, pero entre broma y broma asomamos una identidad de que no es uno, ¿no? Yo no soy eh, un ladrón o yo no soy infiel con lo del dinero. Pero una vez que yo establezco las metas de querer hablar con Andrés, voy a los pasos. Mm. Los pasos que yo quiero hacer, ¿no? Porque entonces vamos a ir a ideales. Ujú. Como esta buena foto que tú nos muestras ahí de la chica, Sí. Andrés, que nos vamos a tener las expectativas. No, yo voy a hablar, la próxima vez que yo vea a Andrés, yo le voy a explicar. Cada vez que él venga a decirme eso, yo le voy a decir y poner las expectativas. No, yo voy a preguntar. Pero puede ser que cuando llegue Andrés, haya tanta presión y yo no he comido ni nada por el estilo, entonces él me va a decir otra vez, ¿qué? ¿Te quedó algo de plata por ahí de lo que no regresaste? ¿Nos comemos algo por ahí? Entonces yo tal vez voy a reaccionar de una manera que no me esperaba. Realidades. Me voy Mm. a conseguir con otra realidad.
Pero no por eso tengo que soltar la meta de que yo tengo que mostrar Mm. mis barreras y tener... Y una vez que esto pase, Andrés, de que yo tenga esto, estamos en el próximo punto, ¿verdad? De evaluar. Que es evaluar qué tal me fue. Imagínese que yo me pude encontrar con él y le pude manifestar, cónchale Andrés, yo regresé todo el dinero y no tengo ningún dinero. Póngase que tuve la valentía y el coraje de manifestarte y decirle, mire, sí, Andrés, no, yo no tengo dinero, yo lo regresé todo, no tengo nada, pero tengo del mío, podemos hablar. Y decirle, no me gusta la manera que tú te refieres a mí como si yo me guardara el dinero. Un ejemplo. Y evaluar qué tal me fue. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo me siento yo ahora? ¿Me siento más libre o me siento todavía con odio en mi corazón, con rencor en mi corazón? Como les dije anteriormente, Andrés, esto puede pasar con cualquier emoción. Sí. Em, y como nuestro ejemplo, porque eso parece como ustedes también tal vez están pensando que podemos usar como, como cristiano, porque eso es todas las cosas de psicología y yo creo que es importante recordarte, antes de psicología teníamos un ejemplo de cómo podemos vivir una vida de perfección. Ujú. Y nuestro ejemplo de vida es Jesucristo. Exacto. Y es muy interesante de ese ejemplo que yo usaba sobre de hacer preguntas cuando tú estás en un conflicto con Ujú. alguien. Porque si tú miras al Nuevo Testamento y todos los testimonios que había sobre Jesús cuando él estaba en conflictos con los judíos y con los de la sociedad de este tiempo, Ujú. cada vez que ellas preguntaba hacer una prueba de él, de Ujú. saber como de su credibilidad como persona, Ujú. la respuesta de Jesús era de preguntar. Ujú. Siempre él nunca respondió a las preguntas que preguntaban los judíos o los demás. Él tenía la estrategia para gestionar esta situación de hacer una nueva Una pregunta. nueva pregunta. Y es muy Exacto. interesante si estudiamos Mm. y este también ha sido un clave para mí que cuando tenemos esa alta expresión de una emoción directa a ti, Ujú. una manera de como sacar el aire del balón Ujú. es de preguntar, Ujú. porque ese va a comunicar a tu mente más a tus emociones que están muy intensas, ¿no? Ujú. Y tú también has explicado muchas veces en la iglesia, Robert, de cómo Jesús resolvió muchas situaciones que eran muy complicados con preguntas. Ujú. Ujú. Es muy interesante. Eh, Si haces un estudio en casa, estudia cuántas veces Jesús estaba en un conflicto y él hacía una pregunta. Sí, y vale la pena destacar que siempre todo esto era en conseguir la libertad del individuo. Y mira, Andrés, hablando, pues me recuerdo la vez que la mujer había sido encontrada en adulterio y que toda la ciudad se va con la piedrita en la mano para castigarla. Y no lo estaban haciendo, yo quiero hacer una aclaratoria de acuerdo a lo que yo creo, no lo estaban haciendo porque eran unos sanguinarios, unos asesinos, qué ciudad más pervertida, no, ellos estaban siendo los mejores ciudadanos porque era la ley que se los pedía. Y recuerden que la ley era aquello que ellos habían aprendido, entonces ellos estaban practicando en su inocencia algo que le había Aceptable. aceptable. Porque así era, tan simple como eso, como cuando tú tienes una infracción de tránsito y puede ser que el señor Pedro cruza la calle todos los días a 150 por hora y el día que a usted le tocó a los 80 te dan la infracción porque la policía te vio, pues así es. La ley era para aquel momento de que la mujer que fuera conocida en acto de adulterio tenía que morir apedreada o tenía que ser apedreada por la ciudad y la sacaban de la ciudad para ser apedreada por pecadora. Y bueno, pero encuentran en el camino de Jesús lo que relata la Biblia, que encuentran por el camino que iban a apedrear a esta mujer.
Y bueno, le preguntan al Señor o le cuentan el chisme a Dios. Mira, que esta pervertida la hemos conseguido. Y como era el maestro, ¿no? Este, yo no sé, algunos dibujan a Jesús que estaba escribiendo algo en la arena, tranquilito. Yo no sé cómo te lo imaginas tú, Andrés, pero este, ven este evento, se lo presentan a él. Y están en todo su derecho. Tal vez Jesucristo dice, no, pues acomódese, aquí hay un rinconcito, ahí la pueden apedrear. Pero yo quiero que usted, cada uno de nosotros nos imaginemos una ciudad, una persona con niños, abuelos, con muchas personas que podrían ser familia de esta mujer, este, con ese dolor del que tenía que acabar con su vida, ¿no? O tal vez con ese odio, porque ellos pensaban que hacerlo era lo bueno. Entonces, aun cuando iba en contra de sus emociones básicas, el sentimiento era más poderoso, ¿no? La costumbre, la ley. Y bueno, acaba de pasar que le cuentan a Jesús esa situación y Jesús dice una pregunta, como usted hizo, Andrés. Como dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No era una oportunidad de juzgarlos a ellos, sino una oportunidad que ellos pudieran tener un chequeo de realidades. Sí, De que ellos pudieran chequearse y ver, pero ¿es esto lo que yo quiero? Es porque ella realmente es la impura y yo soy el puro. Ellos tuvieron la oportunidad, no solamente la chica fue salvada en ese momento, sino toda la ciudad que estaba ahí en ese momento fue salvada de cometer ese acto basado en una mentira, basado en un pensamiento que los obligaba a hacer que una reacción, ¿verdad? A ese pensamiento dice, el que esté libre del pecado, lance la primera piedra. Y dice que la Biblia que cada quien se fue tirando su piedra y se fue su camino. Y luego le pregunta a la mujer, yo no sé cómo es yo ustedes se lo imaginan, pero luego parece ser que Jesús no se dio cuenta, todo el mundo se va y dice, ¿dónde están los que te persiguen? Ella le dijo, se han ido, no la condenaron. Y le dijo, yo tampoco te condeno. Él tenía que haberlo hecho, él era el más santo de todos. sí. Yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Evaluar el proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué hice cuando pasó lo que pasó? Dios nos da una oportunidad de que tú te puedas preguntar qué estás sintiendo, por qué te sientes como te sientes, quién te está persiguiendo. Y es en eso hacer una pregunta que libera, un chequeo de realidades, poner las metas, qué es lo que usted quiere alcanzar con eso, alcanzar es que todos allí fueran libres de enfrentar esa sangre, de esa matanza. Sí. Y luego Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a entender que el propósito es que cada quien tenga libertad y, y su voluntad pueda ser libre y pueda crecer, evolucionar. Vete en paz y no peques más. Es decir, no vuelvas a caer. No es de quedar en alegría toda la vida, No, no, es de crecer. es de crecer. Es como la realidad de esta chica en la bicicleta, que se va a conseguir altas y bajas. Yo no sé cuántos de nosotros nos vamos a conseguir cuando vamos a hacer un plan con sus esposos, sus esposas, con sus hijos, con su mamá, con su papá. ¿Cuántos problemas no quisiéramos arreglar en la sociedad, en la iglesia, con gente que tú conoces, en la universidad, en el trabajo, de repente con personas que en muchas veces te han hecho sentir de una manera inadecuada y tú no quieres vivir con eso? Es difícil vivir en una casa, en una sociedad, en una iglesia, en una universidad con un sentimiento de amargura, con un sentimiento de competencia, con algo que no te gusta. Entonces yo necesito preguntarme, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? Identificar nuestras emociones. Y cuando las emociones se vuelven sentimientos, yo necesito saber, allí en el sentimiento, por qué siento lo que estoy sintiendo. ¿Qué me hace? Es un señal, ¿no? Es un señal. Que podemos ser más sensibles a los señales que sentimos todos los días Exacto. y no de ignorar cuando sentimos una emoción que tiene un espacio en la vida.
Exacto. que no solamente la vida es alegría, ni toda la vida es eh, rabia, No. es todo, todas las emociones. Y también Jesús expresó todas esas emociones. Él estaba triste, él estaba con rabia, él estaba feliz, Ujú, él estaba sorprendido. ujú, ujú. Él, él tenía una conducta donde, donde su meta era de liberar a, a su próximo y de a él mismo, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas, Andrés, que este tiempo en la humanidad nos ha llevado es a experimentar muchas emociones a diario, dado a las circunstancias que están pasando alrededor del mundo, nos hace sentir más vulnerables y la expresión de la emoción, el no conocer lo que yo estoy sintiendo, me va a hacer llevar a tener problemas más grandes de lo que debería tener. Porque si yo no estoy reconociendo de que una emoción puede venir y se va porque es rapidito, Ujú. ¿verdad? Es un rayo que entra y te identifica, tú respondes y luego yo quedo en un sentimiento y a veces el no reconocer lo que yo estoy sintiendo y darle espacio, ¿verdad? A esta emoción, pues nos hace limitar, ¿verdad? Esa reacción y vamos a actuar de una manera equivocada o esta Inconveniente, inconveniente. sí. O, disculpe, imagínese que así como esa gente había aprendido de que una mujer bajo eh, que haya sido sorprendida en acto de adulterio tenía que ser apedreada. Imagínense que hay muchos de nosotros que hemos aprendido que no debes sentir rabia. Y la rabia dice que es una respuesta a la injusticia. Entonces, cada vez que la gente viole tus límites, así como el ejemplo que tú nos has traído en esta noche, tú no vas a saber cómo actuar, porque tú tienes como prohibido el sentir. No es que no sientas, pero que no puedes experimentar ese sentido de injusticia. Entonces eso automáticamente va a tener presión en otras áreas de tu vida y entonces vas a desarrollar tal vez una depresión o una manía con una super alegría todo el día o de repente un sentido de rechazo, de repulsión, de asco o fobia, miedos a tantas cosas, ¿verdad? Porque no hemos experimentado, no estamos siendo amorales, digámoslo así, en el sentido de experimentar la emoción como está, ¿verdad? Y luego hacer ese chequeo, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué tiene valor para mí? Sí. ¿Cuál es el propósito? ¿No? Ujú. Porque de eso se trata. Las emociones son como el motor de nuestra vida, Andrés, que nos va a llevar del punto A al punto B. Y Pues, necesitamos de ella. Necesitamos de ella para podernos mover. Es la que lo que tú bien decías en los programas pasados, es sin ella, pues no me levanto de la cama, ¿no? Porque no tengo razón. Es aquella que me hace calmar o también me hace agitar, ¿me entiendes? Dependemos de estas, de las emociones para nuestro diario vivir, para la respuesta de nuestros eventos. Pero es muy necesario de que nosotros podamos estar eh, experimentando o siempre haciendo un chequeo. ¿Qué estoy, qué estoy sintiendo? ¿Es verdad? ¿O es producto de mi imaginación, de lo que yo aprendí, de lo que dice el gobierno, de lo que dice las leyes mosaicas? Apedréela, que muera. Gracias. ujú. Bueno, yo creo que, Robert, estamos llegando a como un punto final de este tema de emociones. Sí. Eh, yo creo que podemos profundizar más eh, como el resto de nuestra vida de cómo podemos gestionar y, y cómo podemos reaccionar más conveniente en nuestras vidas. Ujú. Y es un proceso y queremos también agradecer a ustedes de ser tan curiosos con nosotros sobre nuestra vida interior, como nuestra manera de pensar, de sentir y, y esperamos que este pueda bendecir a ustedes lo que en la manera que también han pensado en nosotros. Esta manera de ver las emociones y los sentimientos
y cómo puede ser un clave para ser más libre y para ser más, y que tú puedas crecer más en tu carácter y en tu personalidad y en tu propósito con el Señor. Pero muchas gracias a ustedes. Yo no sé, Robert, si tú tienes unas últimas palabras. No, tal vez me gustaría ver el globo, el círculo de cambio. Sí, Y solamente para tenerlos, este círculo de cambio es algo que tenemos que hacer diario. Es sí, día a día. Es algo que necesitamos recordar. Como les dije, es una herramienta que tú tienes para uso de que pudiéramos usar en los eventos de la vida para hacer cambios que traigan libertad a nuestro corazón. Las emociones es algo bello que Dios nos ha dado y con ellas estamos eh, listos para dar respuestas a los eventos de la vida. Y espero que esto, pues, que hemos hablado en estos episodios, pues, traigan bendiciones a su vida y que podamos conocer esa libertad con la cual Cristo nos hizo libre. Gracias, Andrés, por su compañía. sí, igualmente, Robert. Fue un placer. Muchas gracias a ustedes. A la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la Sí. próxima, sí, Sí. chao.